Hola amigos, soy José Paunero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. ¿Cuándo merece la pena crear una SL para hacer todas las inversiones en inmuebles o cuándo merece la pena hacerlo a través de particular? Yo creo que esto es una de las grandes preguntas que mucha gente que tiene uno o dos inmuebles pues se lo puede estar planteando, ¿no? En vez de darte aquí el rollo padre, pero el rollo porque esto hay un parte seguro fiscal, tal. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a analizar una SL que se dedica al tema de alquiler de inmuebles y vamos a ver por dónde pueden venir los beneficios de una y otra. Que mola, ¿eh? O sea, y además, pues vamos a coger una empresa que, pues bueno, que le conozco. Por algún otro vídeo que he publicado, suelo ir más al tema de pérdidas y ganancias más que a los balances, que también es importante los balances, pero primero me gusta ver las pérdidas y ganancias para hacer una situación. Y yo creo que las pérdidas y ganancias sobre todo es donde veremos con mucho los goles. Y luego, pues, entramos al tema de los balances para ver si merece la pena o no merece la pena. La empresa se llama Akbal SL, que está en Haro. La persona que conozco vive allí en Haro toda la vida. O sea, que no es que sea un vizcaíno que se ha pirado, tal, no. Él es de Haro y tiene la empresa en Haro. O sea, para que no haya suspicacias, ¿no? Lo primero que se puede ver es que estamos hablando de una empresa que factura 292.000 euros. Trabajan 3 personas y tiene un sueldo medio de unos 26.000 euros. Ha metido en gastos de personal 76.000 euros, 79.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros lo tenemos a nivel particular, pues yo no podía ir a la Diputación de Vizcaya y decirle, espera, mira, y me quitas de lo que me puedes quitar un 3% porque, coño, me dedico a estar atendiendo al inquilino. Lo que es también lo que veo, pues que tiene otros gastos de explotación de 215.000 euros. Reformas que pueden haber hecho o puede ser incluso servicios profesionales independientes, es decir, la asesoría que está haciendo, etcétera. Pero bueno, parece una cantidad pues bastante, digamos, respetable, ¿no? ¿Qué más se ve? La amortización del inmovilizado. Para los que no sepáis, los inmuebles, los pisos, locales comerciales se amortizan. El terreno no se va a amortizar, pero lo que son todo lo demás se amortiza. Imaginaros que hablamos que el valor del terreno son 20.000 euros, el valor del piso son 80.000 y se decide que se amortiza en 50 o 100 años. Imagínate, vamos a ver 100 años. Pues nos encontraríamos que esos 80.000 euros se dividirían entre 100 años y meteríamos 800 euros al año en gasto. Resultado de explotación negativo y resultado de explotación del año anterior también negativo. Es más, si nos empezamos a dar un poquito una cuenta, podremos ver que con el dinero que facturan, aunque solo tendríamos en cuenta la amortización del inmovilizado, pues estaríamos muy cerca de no ganar mucho dinero. A poco que meteríamos 4 gastos de explotación y 4 gastos de personal, pues encontraríamos que tienen pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que estas son las características que nos vamos a encontrar con muchas SLs dedicadas al tema de inmuebles. Y es que casi todas tienen pérdidas. Pues vaya negocio de mierda, ¿no? Que tengan pérdidas, eso no vale nada. Pero desde el punto de vista fiscal tiene sus cosas interesantes. Si entramos en el activo, pues sobre todo estamos viendo que tiene inversiones inmobiliarias, tiene 2,5 millones de euros, que luego tiene activos por impuesto diferido 293.000 euros. ¿Esto qué es de activos por impuesto diferido? Has tenido unas pérdidas, ¿vale? Y estas pérdidas las puedes compensar más adelante. Es decir, que tú tienes un crédito fiscal de 293.000 euros por lo que, digamos, pueda pasar, que es, pues digamos, una leña, ¿no? En la memoria nos da, desde el año 2008, cómo ha ido generando esa situación fiscal o esa déficit fiscal, ¿no? Fijaros cómo desde el 2008 al 2019 esta empresa es una máquina de perder pasta. Fijaros, el año que más ha perdido pasta ha sido el 2012 con 150.000 euros. O sea, que fijaros, ¿no? Entonces, primera cosa interesante que tenemos que pensar desde el punto de vista de empresa o particular. Una empresa tiene hasta 20 años, digamos, para estas pérdidas poder compensarlas con beneficios fiscales. En cambio, desde el punto de vista de particulares, pues difícilmente vamos a poder tener esos 4 años. Fijaros, esto es ya una primera diferencia importante, porque lo vas a poder compensar. Resulta que tienes un inmueble desde el año 94 y decides que lo vendes y que vas a tener una rentabilidad determinada, pues te vas a encontrar que tienes una cantidad de pérdidas brutales de otros años y lo vas a compensar y al final no vas a pagar ningún tipo, digamos, de impuesto o la posibilidad de que pagues muy poco es bastante importante, ¿no? En el caso de particulares, en el caso de Vizcaya, tenemos lo que se llaman unos coeficientes correctores. No es lo mismo que haya comprado un piso en el año 98 o en el año 2005, Hacienda pues crea unos índices correctores para decir, vale, pues ese piso que te ha costado, imagínate, 100.000 euros hace 10 años, pues hoy por la inflación que más o menos ha habido, que juegan, que no es exactamente la inflación,
pues te actualizo los datos. Os dejo los índices correctores que hay en Vizcaya. En el estado hay otro tipo de índices correctores, en la hacienda estatal, ¿no? Entonces, podrías verlo, ¿no? Pero unas cosas que os va a llamar la atención es que, por ejemplo, que si compráis el piso antes del año 94 tienes un índice corrector del 1,734, en cambio del año 1995 tienes del 1,735. Es decir, alguien que haya comprado su piso en el año 60, ¿vale? Que le ha costado 300.000 pesetas, que lo ha habido, o 150.000 pesetas, y hoy vale 400.000 euros, pues Hacienda te hace un corrector mierda de 1,634. Fijaros que la inflación en este periodo ha sido mucho más alta. Entonces esto ya nos indica que aquí hay un gol pues, que nos está metiendo Hacienda interesante si somos particulares, ¿no? Lo antes dicho, si habríamos tenido esa empresa desde el año hace 50 años, pues realmente habríamos tenido unas pérdidas importantes que muchas de ellas, pues digamos, las podríamos haber, compensado, ¿no? Si vamos al tema, por ejemplo, del patrimonio neto, pues por ejemplo podemos estar viendo cómo de resultados de ejercicios anteriores, pues lleva con 1 millón de euros de pérdidas. Fijaros, esto huele a que durante muchos años pues no ha habido nada, es decir, que no ha vendido nada. Tiene una inversión inmobiliaria determinada que la alquila y poco más. Podemos ver que el saldo inicial fueron 4 millones de euros, como tiene una amortización de 1,5 millones de euros, es decir, estamos hablando que esos activos ya a la empresa no le valen 4,2, sino le valen 4,2 menos ese 1,5 y que al final el valor neto contable, ¿vale? Es decir, lo que en teoría valen estos activos, pues son 2.551.000 euros. Uno de los cálculos que habría que ver desde el punto de vista de esta inmobiliaria o esta empresa que se dedica a alquiler es la rentabilidad que está obteniendo. Entonces, hay como dos formas para hacerlo, ¿no? Sería hacer el cálculo con las inversiones iniciales, es decir, que invirtió 4,2 millones de euros y que tuvo unos ingresos de explotación el año pasado de 292.000 euros. Si hacemos este cálculo, nos encontramos que la rentabilidad que obtiene por la inversión inicial son el 6,95%, que yo creo que es una rentabilidad bastante normal. Fijaros, ¿no? Cuando hay alguno que alguna vez me ha dicho es que sacar en inmobiliario una rentabilidad por la inversión que has hecho del 7% es una barbaridad. Pues no, fijaros, es bastante normal. Bruta, antes de quitar todos los gastos, ¿vale? Esto es lo que siempre hablo. Entonces, siempre hay que intentar buscar entre 6, 7, 8% de rentabilidad bruta para que pueda, digamos, merecer la pena. También es cierto que llevan pues unos ciertos años, ¿no? Más cosas, pues podemos entrar ya en temas más o menos un poquito fiscales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un piso que pido una hipoteca, ¿vale? Los gastos de los intereses en Vizcaya me los puedo deducir, pero me los puedo deducir si el piso está alquilado. Y resulta que ese piso, imaginaros, que tiene un impago un año y no cobro un chavo. Pues esos intereses no me los he podido deducir. En cambio, si lo tengo en una SL, pues todos los intereses los meto ahí y con los gastos que he podido tener con los ingresos de otros inmuebles, pues me lo deduzco. En el caso de Vizcaya, que es donde yo vivo, el 80% de los rendimientos de los alquileres pago impuestos por ellos. Hacienda considera que el 20% son los gastos que va a tener, comunidades de vecinos, reformas, todo eso. La realidad que es, si os fijáis, en el caso de esta empresa, si habría hecho el cálculo con ese 20%, realmente se podría haber deducido 58.400 euros como gastos de explotación, entre comillas, ¿vale? Ni mucho menos habría metido pues todo lo que se ha metido de gastos de personal, de amortizaciones, de todo, ¿no? Si hubiera tenido de ingresos a nivel personal estas cantidades, habría metido a mi impuesto 233.600 euros. Os paso la base del ahorro de Vizcaya, que si os fijáis, desde 30.000 euros, pues nos vamos a 25. Es decir, que casi todo, pues digamos, iría al 25. Es decir, que no tendría posibilidades de meter, pues nada, ni gastos laborales, ni gestión de pisos, etcétera. O sea, imaginaros que yo tuviera un patrimonio de esos 4 millones de euros, que no lo tengo, ojalá los tuviera, pues estoy trabajando y me dedico todo el día a esto, y realmente no tengo un empleo. No puede parecer que no tengo empleo ni que pueda poder tener esos gastos. A mí Hacienda me dice, no, te meto el 20% y ya está, y te he metido todo. Pero no es lo mismo meter un 20% de un piso con una comunidad pequeña que un piso que tiene otro tipo de comunidad, que puede ser más alta. O yo qué sé, el tema de las reformas. Tú te encuentras, eres una SL, te viene una reforma, la pagas, tienes tu IVA. Si vendes y tienes, por ejemplo, temas de alquiler comercial, pues a tener un IVA repercutido que te lo vas
a poder deducir con el soportado, ¿vale? Correcto. En cambio, si tú tienes, haces la reforma, pues tú vas con esa facturita a Hacienda y le dices, oye, que invertí esto en el año PAM y actualízame los datos y tal. Sí, a ver, muchos que lo vamos a hacer y que somos muy buenos guardando las facturas para ese tipo de cosas. Pero mucha gente directamente pasará. Derramas, por ejemplo, que una derrama de un piso que hace que aumente el valor del piso. Todo esto pues es relativamente un rollo. Yo creo que hay muy poca gente rara como yo que las guardamos todas las facturas por esto y digamos demás, ¿no? Por lo que más o menos veo, yo creo que a partir de esos 3-4 inmuebles podría llegar a merecerte la pena tener una SL en vez de hacerlo a nivel particular, sobre todo por gestionarlo de una manera pues más profesional y tener cosas bastante claras, ¿no? Con todo, no todas las cosas son positivas, ¿no? Sino, y es que vamos a tener unas contras que yo creo que son bastante claras, y es que al final, para llevar la contabilidad de una empresa, vas a necesitar casi seguro una asesoría. Aunque no sea una cosa súper complicada de hacerlo, posiblemente vas a necesitar una asesoría o vas a tener que contratar a una persona pues que te haga todos los papeleos, que los hay, ¿no? Entonces, todo eso va a implicar que vas a tener una serie, digamos, de costes que tengas esas dudas, ¿no? Que os quede un poquito claro que a partir de esos 3-4 inmuebles merece la pena tener una SL y por debajo de eso yo creo que no merece la pena. En mi caso yo lo hice. La realidad que es que según la Diputación Foral de Vizcaya, yo vivo en Bilbao, por el sistema fiscal realmente no me merecía la pena. ¿Por qué? Porque requería tener un 9 personas trabajando, creo que era 5, no me acuerdo si eran 3 o 5, ahora tengo la duda, pero que hacía que esto fuera inviable. Algo que con el régimen estatal yo creo que sí es totalmente viable. Me dijeron eso, pues dije, a ver, José, tienes dos opciones. Una, estás a nivel particular. 2, te creas una empresa en Castro, en Valladolid, en donde sea, y lo haces detrás de todo eso, pero me parecía una cosa porque no tenía mucho sentido. Al final, yo vivo aquí, yo tributo aquí, y si el día de mañana me voy a Castro, me voy a Valladolid, pues pagaré de impuestos lo que tenga que pagarlos. Pero sí que tenía la sensación de que tenía bastantes cosas interesantes, ¿no? Pero haberos enseñado algunas cosillas. Pido perdón, porque igual resulta que algunas cosas me he centrado mucho en lo que conozco, que es Vizcaya, y posiblemente en la estatal sea algo diferente, y revisarlo, yo creo que para eso están las asesorías, preguntarle si merece la pena o no merece la pena. Yo creo que a partir de esos 3-4 inmuebles es cuando merece claramente, digamos, la pena. Si os gusta, pues como no, me gusta. Queda un día menos para 2 cosas, la República, y 2, acabar de pagar mis hipotecas. Salud y República.